Cierra, cierra. Buenas tardes. La clase de hoy es la clase de trigonometría para segundo año de secundaria. El tema es el tema número 12, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Bien. Entonces, vamos a empezar con la clase. Cuando hablamos de un ángulo en posición normal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquel ángulo cuyo origen o cuyo vértice se encuentra en el origen del plano y cuyo lado inicial se encuentra en el eje X, siempre en el eje X, y el lado final sí pues puede estar en cualquier parte del plano, ¿correcto? Eso vendría a ser un ángulo trigonométrico en posición normal, ¿no? ¿El origen? ¿Dónde está? En el origen del plano. ¿Cuál es el origen del plano? Pues aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí está el origen del ángulo trigonométrico, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué más me dicen? Me dicen que un ángulo trigonométrico tiene su lado inicial en el eje X. Ya sabemos también nosotros, ¿no? Que el eje X en un plano es la horizontal, ¿no? El eje horizontal, ¿no? Aquí está el eje X. Todo esto será el eje X, todo esto será el eje Y. Bien. El lado inicial me dicen entonces que se encuentra en el eje X. Vamos a hacer el lado inicial para efectos de explicar el tema de hoy día. Ahí va a estar el lado inicial de mi ángulo. En el eje X. Y el lado final se va a encontrar en cualquier lugar de mi plano. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, aquí, en cualquier lugar. ¿Correcto? Vamos a dibujar el otro lado, entonces. Vamos a decir que ese lado termina por aquí. ¿Correcto? Ya está. Ahí está. Estos ángulos, cuyo origen es el centro, el origen del plano, cuyo lado inicial es el eje X y cuyo lado final está dentro del plano, estos ángulos se llaman ángulos en posición normal. ¿Ya? Y entonces hoy día lo que vamos a hacer es aprender o a determinar las razones trigonométricas de estos ángulos. Sabemos las razones trigonométricas ya nosotros por las clases que hemos venido recibiendo anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que van a tener bastante relación con lo que ya hemos aprendido estos ángulos en posición normal. Bien. Entonces, tenemos, aquí se van a generar dos tipos de ángulos, ¿correcto? Ya sabemos primero, perdón, un segundo.
Están ingresando. Bien, bienvenido, Benjamín. Ya sabemos, o estamos hablando hoy día, repitiendo lo que he hecho al comienzo, que en el tema de trigonometría de hoy, primer tema del tercer bimestre, estamos tratando el tema número 12, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y hemos dicho que un ángulo en posición normal es aquel ángulo que cumple determinadas características. ¿Cuáles son? Primero, que su origen es el centro del plano. Alguien más está entrando. Que su origen es el centro del plano. ¿Correcto? Su origen es el centro del plano. ¿Qué más hemos dicho? Que el lado inicial de estos ángulos trigonométricos es el eje X siempre. Y el lado final es cualquier punto en el plano. Entonces, ya hemos determinado acá, en este plano, el eje X, el eje Y, que ya lo conocemos desde siempre por geometría. El lado inicial, este azul, está en el eje X y el lado final lo hemos puesto por acá. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser mi lado inicial. ¿Correcto? Y esto de aquí va a ser, para efectos del ejemplo que estoy poniendo, mi lado final. Muy bien. Ese va a ser mi lado final. A ver, pero aquí se generan, mi lado inicial y mi lado final, se van a generar o se están generando dos tipos de ángulos, ¿no es cierto? Dos ángulos que lo hemos estudiado, los ángulos trigonométricos, al comienzo del año. Se generan dos ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos que se generan? Estos de acá. Si este es el lado inicial y este es el final, el ángulo va a ser este, ¿no es cierto? Aquí hay un ángulo. Y también se genera este ángulo de acá. Que si empieza acá, en X también empieza y termina acá. Pero va en el sentido contrario. Este ángulo que está con rojo, generado, que lo he marcado con rojo, es un ángulo que va en sentido antihorario, ¿correcto? O sea, al revés o a la inversa de cómo se mueven las agujas en un reloj, por eso se llama antihorario. Ese sentido es antihorario y los ángulos cuando van en sentido antihorario son positivos. Entonces, este ángulo al que voy a denominar alfa es un ángulo positivo. Entonces es antihorario, es un ángulo antihorario y además es positivo. En cambio, el ángulo azul es en sentido horario y en sentido horario es negativo. Entonces, este ángulo al que voy a llamar beta es un ángulo que va en sentido antihorario y además es negativo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esos conocimientos iniciales y básicos, ¿correcto? Ahora, también debemos reconocer o recordar que este plano o en este tema de ángulos trigonométricos existen 4 cuadrantes, ¿correcto? Por acá vamos a tener
el primer cuadrante, ¿correcto? El primer cuadrante. Por acá estará el segundo cuadrante. Aquí estará el tercer cuadrante. Por aquí estará el cuarto cuadrante. ¿Correcto? Siempre los cuadrantes se van a indicar en sentido antihorario, ¿ya? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Esos son los cuadrantes que tiene un plano. Además, nosotros debemos saber que existen relaciones entre los triángulos que se van a ir formando acá. Primero, este ángulo alfa, ¿dónde terminó el lado final de ese ángulo? ¿Terminó en qué cuadrante? El lado final está en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Está en el tercer cuadrante el lado final. Entonces, ese ángulo alfa se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque su lado final está en el tercero. Profesor, pero recorre el primero, el segundo y el tercero, sí, pero lo va a definir el cuadrante donde termina el ángulo, ¿correcto? Igualmente beta. Beta es un ángulo negativo, pero ¿termina dónde? En este cuadrante, y este es el tercero. Entonces, este ángulo alfa y este ángulo beta pertenecen al tercer cuadrante, ¿correcto? Entonces, cuando yo tenga este tipo de situaciones, se me van a generar unas relaciones entre los lados de uno u otro triángulo. Fíjate, sabemos que estos ángulos en posición normal se manejan en función al eje X y al eje Y, ¿correcto? ¿Y dónde terminó? Ah, terminó acá, mira. Si yo quiero hallar o formar un triángulo, vamos a formarlo por acá. Vamos a formarlo por acá, mira. Por acá lo vamos a formar, un triángulo. En el lado final, ojo. Y siempre hacia X, nunca hacia Y, siempre hacia X. Nunca hagan hacia Y, siempre hacia el lado inicial. Acogen el lado final y siempre dirigido hacia X, nunca hacia Y esos triángulos. Aquí vamos a tener un primer triángulo, ¿no? Rectángulo. ¿Cierto? Aquí. Listo. Este triángulo rectángulo que ven acá va a estar de manera proporcional a este. Si yo trazase otro acá, ¿qué pasaría si yo trazase otro acá? Tengo un primer triángulo pequeño y un segundo triángulo más grande. Podría trazar más, porque esto se prolonga, ¿verdad? Y todos tendrían proporcionalidad, ¿correcto? A ver, vamos a trasladar esta imagen acá un poco más grande. Mira lo que tenemos. Tenemos esa imagen acá. Tenemos esa imagen acá. ¿Correcto? Ya está. Y tenemos así, ¿no? Ya hemos dicho que se prolongan, porque son rectas finalmente. Entonces, ahí tenemos el chiquito por acá. Y aquí tenemos el más grande. Triángulo pequeño, triángulo más grande. Entre estos dos triángulos hay una proporcionalidad. ¿Cuál es, profe? Mira, esta de acá. Este lado del triángulo, este lado, que le voy a dar una denominación o una longitud A, va a estar en proporción a este lado al que le voy a dar una longitud B. ¿Correcto? Este lado, o este otro cateto,
¿ya? Al que le voy a denominar C, va a estar en proporción, perdón, ese lado va a estar en proporción, ¿a quién? Este lado va a estar en proporción a este otro lado. D. Entonces, fíjate, ahí tenemos esas proporciones, ¿cierto? Y mira, y también además, esta diagonal E va a estar en proporción a esta diagonal F. ¿No es cierto? Esa es la proporcionalidad que hay. Esa es la proporcionalidad que hay entre los lados de los triángulos que se forman. ¿Ya? Entre los lados de los triángulos que se forman. Listo. Pero ¿por qué hago esto? Porque mira la proporcionalidad que se da. A es a B, ¿no? O perdón, A es a C en este triángulo pequeño, este lado A es a este lado C, como este lado B es a este lado D. Ahí se generan las proporcionalidades que nos van a ayudar a nosotros más adelante a determinadas situaciones, determinados problemas que se nos van a presentar. Estas relaciones son importantes porque van a ir proporcionales. Ahora, aquí se está generando un ángulo. Ese ángulo es bastante importante. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Bien. Hasta ahí hemos visto esta primera parte, digamos, de la conceptualización de lo que es un ángulo en posición normal, cómo lo identificamos, los cuadrantes y la proporcionalidad que hay en los triángulos que se forman. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito más a profundidad esto. Bien. A ver, si yo tuviera, fíjate, sabemos que el ángulo trigonométrico o las razones trigonométricas van a estar en función a los dos ejes, ya tanto X como Y. Mira, vamos a armar un plano ahorita acá. Aquí armamos un plano. Aquí ya sabemos que tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y, ¿no es cierto? Aquí está Y, aquí está X. Vamos a ver, si nosotros tuviésemos, mira, el ángulo trigonométrico se está formando acá, me dicen. Acá. Acá se forma el ángulo. Acá está el lado final. Acá está el lado inicial y acá está el lado final y me dicen que acá está el ángulo trigonométrico. ¿Correcto? Alfa le voy a poner. Ese es mi ángulo trigonométrico. Lo estoy poniendo acá en el primer cuadrante para efectos de trabajar de manera más rápida las razones trigonométricas. Ya vamos a ver el ángulo en posición normal, pero de las tres primeras razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a decir que X está por acá. Y la coordenada para Y está por acá. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que de acá a acá, ¿cierto? De acá a acá es X, ¿no? Y de acá a aquí es Y. Eso ya lo conocemos. Para eso se va a trabajar con coordenadas. Entonces, esto será Y. Bien.
yo tendría que formar acá un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo formo? Mira, si acá está Y, bueno, puedes llegar, Y está acá, en este punto, Y va a llegar acá. Entonces, aquí se va a formar con X mi triángulo. Aquí se va a formar con X mi triángulo. ¡Listo! Está yendo a Y. Está desde la coordenada X hasta Y, mira. Y entonces esta parte de acá es Y. ¿Ok? Ahí está Y. Aquí está X, aquí está Y. Y esto es el origen, ¿verdad? Listo. Y del origen hasta aquí, hasta este lado, hay una distancia R. Esta distancia R va a ser el radio, ¿no? Hay una distancia ahí, ¿correcto? Y aplicamos aquí algo muy importante que hemos aprendido siempre en los ángulos de posición normal. Mira, perdón, en las razones trigonométricas. En los ángulos en posición normal, ¿correcto? X, ¿quién viene a estar? En las abscisas va a estar X. Y en las ordenadas va a estar Y, ¿correcto? Ahí van a estar. Además, sabemos que R, esa distancia que hay desde el origen hasta aquí, esa R es el radio, ¿verdad? Radio. Ya está. A ver. Entonces, si yo aquí tomo como referencia el ángulo alfa, debo recordar lo que ya nosotros hemos aprendido en algún momento. Este triángulo rectángulo lo voy a pasar acá. Ya está. Ahí está mi triángulo rectángulo. Aquí está mi ángulo alfa. Aquí estará Y. Aquí estará X y aquí estará R, ¿verdad? Estoy pasando lo mismo que está acá, lo he sacado a este lado. Bien, sabemos que para este ángulo alfa, esta Y, ¿qué representa? El cateto opuesto a él, ¿no? Esto será cateto opuesto, ¿no? Esta X para el ángulo alfa será cateto adyacente. Y esta R, en este triángulo rectángulo que está frente al ángulo recto, va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Listo. Entonces, estamos reconociendo esto porque esto nos va a ayudar en este tema. Entonces, el punto P, ¿no? El punto P es XY, ¿no? La coordenada XY. X y Y acá, punto P. Recuerda que el punto de origen, listo. Punto de origen, aquí. Ese punto P es X, Y. ¿Correcto? Sí. A ver, entonces, el seno del ángulo alfa, ¿qué era? El seno del ángulo alfa era cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Y eso es Y sobre R. El coseno del ángulo alfa era cateto adyacente entre hipotenusa. Quiere decir, en este caso, X entre R.
X entre R. ¿Ya? X entre R. Y finalmente, hoy día dijimos que íbamos a ver las tres primeras, la tangente de alfa. Y la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso será Y sobre X. Eso será Y sobre X. Opuesto entre adyacente. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cómo hallo yo? Yo ya tengo la coordenada de X y tengo la coordenada de Y. ¿Cómo hallo yo esta distancia? Bueno, pues por un teorema que siempre hemos trabajado y lo vas a recordar. ¿Cuál es ese teorema? El teorema de Pitágoras. Y por Pitágoras, tú vas a hallar esta distancia R, que es el radio. Y esa distancia R elevada al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Con esto, tú vas a hallar este radio. O lo puedes expresar así. Esta distancia R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pitágoras dice eso. Tú lo puedes desglosar así directamente. ¿Correcto? Entonces, con estos datos, yo puedo hallar las expresiones o las cosas que me pidan. Ah, ya. Y mira, ¿y qué pasaría acá? Muy sencillo, porque el eje X o el ángulo empieza en su lado inicial acá y termina aquí. ¿Y qué pasa si ese ángulo o si el lado final no está acá, sino está acá? ¿No? Pero viene así. Acá termina mi ángulo. ¿Qué pasa cuando termina aquí, en el segundo cuadrante? Porque esta casa, esto de acá es el primer cuadrante. Este de acá es el segundo cuadrante. Este de acá ya sabíamos que era el tercer cuadrante. Lo voy a hacer por acá. Tercer cuadrante. ¿Correcto? Y este, el cuarto cuadrante. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Ah, ya fácil, pues. X, que está acá, va a pasar acá. Va a pasar acá. Y donde tú vas a trazar, en la misma distancia, lógicamente, y donde tú vas a trazar, va a ser acá. Siempre, como te dije por acá, siempre vas a trazar en función a X, nunca en función a Y. No vas a trazar un triángulo acá. Vas a trazarlo, vas a irte dirigiendo desde el lado final hasta X, porque X tiene que ser tu lado inicial. Aquí. Ahí. Y aquí estarás formando tu... Y este será tu ángulo trigonométrico de referencia. Profesor, pero si empezó acá y terminó acá, el ángulo es todo esto, ¿no? Sí, pues es todo eso, pero no vas a tomar todo eso. Coges el triángulo que se forma y este ángulo de acá es que se te vas a tomar como referencia. Alfa, que tomarás como referencia será ahí. Y si termina aquí, pues si termina ahí, también va a tener una forma de trabajar. El ángulo que está acá. Si terminase acá, si terminase ahí, entonces igual, no voy a trazar hacia ese lado, sino me iré hacia X. Trazo hacia X. ¿Correcto? Trazo hacia X y trabajaré con este ángulo. El ángulo ahora se vino hasta acá.
pero solamente voy a trabajar con este ángulo pequeño de acá, que también tomaré como referencia. Igual hacia este lado. No importa dónde termine, voy a trabajar formando triángulos para poder operar de esta manera. ¿Ya? Bien. Entonces, esto sería toda la parte teórica. Voy a mandar la imagen para comenzar a trabajar la parte práctica ya de la resolución de algunos problemas. ¿Ya? Bien. Ok, ya los mandé a los dos WhatsApps de los dos, de Benjamín y de Tatiana. Vamos a continuar con la parte práctica. Bien. Problemas entonces.
Vamos a ver. Tenemos primer problema. A ver. Bien, primer problema dice, calcule el seno de teta. Vamos a ver. Calcule el seno de teta. Bien. Me dan esta gráfica. Me dicen que tengo esto acá. Aquí la distancia. ¿No? Este es el eje Y, el eje X. Acá me dicen que R es igual a 6. Y me dan el ángulo acá. Y me dan así. Me dicen que este punto P es menos 3 M. Y me dan la coordenada, ojo. En un par ordenado, el primer valor, el antecedente, siempre va a estar en el eje X, ¿verdad? Y el segundo valor, el consecuente, siempre va a estar en el eje Y. Entonces ya sabemos que X es menos 3 y que M es M. Pero, ¿por cómo vamos a hallar M? Porque ya sabemos la distancia R. Entonces, ¿qué hacíamos? Pero este es el ángulo θ que me están dando. Hacíamos mi triángulo en función a X. ¿Se acuerdan? Acá. Ahí está mi triángulo. ¿Listo? El ángulo entonces no va a ser todo, sino, recuerden que solamente va a ser este al que voy a tomar como referencia. ¿No? Ahí, lo tomo como referencia al ángulo θ, en ese sector nada más. Entonces, decíamos, X es menos 3 y Y es M. Ah, ya. ¿Y se acuerdan la fórmula? La fórmula para hallar los valores, ¿qué cosa era? Ah, ya, vamos a ver. No, porque voy a hallar en función al ángulo θ. Me piden el seno de θ. Para hallar el seno, ¿qué cosa es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Vamos a ver. Yo debería hallar M primero para obtener todos los valores completos. Entonces, ¿qué digo? R es igual, ¿no? O R al cuadrado, si quiero, es igual a X al cuadrado más Y cuadrado, por Pitágoras, que ya lo vimos anteriormente. R al cuadrado es 6 al cuadrado, 36. Es igual a X al cuadrado menos 3 al cuadrado, es 9, ¿no? 9 positivo, menos 3 por menos 3 es 9. Más Y, ¿qué es? M al cuadrado. Ya está. Este 9 pasa a restar y sería 25, ¿verdad? 25. Este exponente 2 pasa como raíz. Y entonces tenemos que M es igual a la raíz de 25. Y eso es 5, ¿verdad? 5. Ya tenemos el valor de M. Correcto. A ver. Aquí, ¿qué cosa es esto? Esto es M, pues, ¿no? M. 5.
Aquí, ¿qué es esto? X. ¿Quién es X? Menos 3. Y esta es la hipotenusa 6 que está ahí. ¿Ya está? ¿Puedo hallar el seno de teta? Sí. El seno de teta, ¿no? Por acá lo voy a poner. Entonces, el seno de teta es igual, cateto opuesto, 5, entre hipotenusa 6. 5 sextos. ¿Ya está? Problema número 2. Tengo una duda. Perfecto. Ya. Problema número 2 entonces. Tenemos el problema número 2. Determine X. Determine X. A ver, y vamos a determinar X ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, chicos, nos separamos un minuto, ¿ya? Si no, no me va a alcanzar el tiempo para explicar. Nos separamos un minuto, les vuelvo a mandar link. No se vayan, por favor, la clase continúa.
Habla bien a tu hermana, oye. Bien, continuamos con la clase del día de hoy, con los problemas que nos están proponiendo en el texto, en la separata que estamos trabajando. Y este es el número 3. Por acá voy a hacer el número 4. Tenemos que aquí determinar vamos a determinar acá dice calcula ok, calcula el coseno de beta. Ya, ahí dice, calcula el coseno de beta. Bien, vamos a hacer esto. Aquí. La gráfica que me dan es esta. Y por acá me dan otra. Bien. Ya está. Ok. Me dan acá una distancia. Y acá es Y y acá es X. Este es el ángulo beta, mira. Y me dicen que aquí esto es menos 3, menos 2. ¿Correcto? Ya está. Bien. A ver. Con estos datos puedo trabajar yo mis problemas o mis ejercicios porque ya conozco la resolución, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí. A ver. Aquí ya sabemos que nosotros trazamos o formamos nuestro triángulo rectángulo aquí, ¿verdad? Ya está. Ahí lo trazamos. Tenemos esto acá. Listo. Entonces, la distancia o la hipotenusa ya la conocemos. Conocemos este de acá y vamos a conocer este de acá ahora. Porque recuerda que esto viene a ser X, ¿no es cierto? Y que esto viene a ser Y, ¿no? Entonces, ya sabes también que este es X y este es Y. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. La distancia es, sí, pues, la distancia elevado al cuadrado es a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿La distancia cuánto es? 5.
5 al cuadrado es x, que no conozco, al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado. Aquí tenemos 25, que es igual a x al cuadrado más menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Este pasa a restar y tendremos 25 menos 9, 16. Este exponente 2 viene como raíz, finalmente x es igual a 4. Ahí está, determina x, ya lo hemos determinado, x es igual a 4. Pasamos ahora a trabajar el problema número 3. Fíjate bien, el problema número 3 dice, determina y. Voy a determinar y. Relativamente sencillo como el anterior. Tenemos ya la distancia, sabemos que voy a trazar acá. Acá, ¿no es cierto? Esto es X y esto es Y. Esto es X y esto es Y en un par ordenado. Perfecto. Entonces tenemos que la distancia elevada al cuadrado es X al cuadrado más Y cuadrado. La distancia es raíz de 10. Raíz de 10 elevado al cuadrado es igual a X al cuadrado. X es 2. 2 al cuadrado más Y, que no conozco, al cuadrado. Aquí se va a la raíz con el exponente 2 y me queda simplemente 10. Aquí 2 al cuadrado es 4 más Y al cuadrado. Este 4 que está sumando pasa a restar. 10 menos 4, eso será 6. 6Y cuadrado. Bien, este exponente 2 pasa como raíz. Raíz cuadrada de 6 es igual a Y. ¿Correcto? Bien, no puedo descomponer esto porque el 6 no tiene un número o dos números multiplicados y uno de ellos me tengo raíz, no hay. 3 por 2 es 6, pero ni 3 ni 2 tienen raíz. Entonces, Y va a ser igual a raíz de 6. Listo. No hay nada más. Es un tema relativamente sencillo. Acá tenemos el coseno de este ángulo beta. Ya sabemos también acá que lo que vamos a hacer es formar nuestro triángulo rectángulo. Por acá. Ahí está. Ya está. Y en este triángulo rectángulo ya sabemos que la distancia no la tenemos. Sabemos que este es X y que este es Y. El ángulo vamos a tomar como referencia, ¿verdad? Como referencia acá, ¿sí? Acá a beta. ¿Ya está? Entonces, ¿sí? Listo. Entonces, acá tenemos R, X y Y. Ya sabemos que esto es X en los pares ordenados y esto es Y. Entonces tenemos R, que no conozco, elevado al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado. R al cuadrado es igual a X al cuadrado menos 3 al cuadrado más Y cuadrado menos 2 al cuadrado. R es igual, menos 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4. Y esto a la raíz. R es igual a la raíz de 13. Ya encontré la distancia R, ¿no es cierto? Tenemos entonces acá. Entonces, X es igual a menos 3. Y es igual a menos 2. Y R es igual a la raíz de 13. Muy bien, con esos datos hallo el coseno de beta. ¿No? Con estos datos, yo hallo el coseno de beta. Tenemos entonces, coseno de beta es igual. A ver, coseno de beta es el cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a beta es X. Y X es menos 3. Y la hipotenusa R, raíz de 3. Sabemos que la raíz de 13 no puede estar en el denominador. Entonces, racionalizamos, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Esto se multiplica por la coseno de beta es igual. Menos 3 raíz de 13
por raíz de 13 arriba y raíz de 13 abajo. Y entonces tenemos arriba, ¿esto cómo va a resultar? Menos 3 raíz de 13 sobre 13. ¿Ya está? Ya está. Bien, chicos, esa ha sido la clase de hoy en el curso de trigonometría para segundo año. Hemos visto ángulo trigonométrico de posición normal, ¿sí? Ya lo hemos visto y se está dejando una tarea en la plataforma del colegio. Por favor, ingresen a la plataforma, descarguen la tarea, la resuelven, le toman foto, me la devuelven a través de la misma plataforma. De no ser posible, porque, no sé, por cualquier motivo, envíenme la tarea a través de WhatsApp. No hay ningún problema, pero envíenmela, por favor. A más tardar hasta mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Los videos de la clase de álgebra y aritmética que se dieron el día lunes ya están en mi canal de YouTube y en el transcurso de la tarde van a ser subidos a la plataforma, ¿sí? Buenas tardes, conmigo será ya... Ah, no, no tenemos de las 4:10. Nos vemos en la clase de geometría.